A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 14 de agosto del año 2024. El título del editorial de hoy se llama ¿Le interesa a usted la democracia? La pregunta tiene asidero en esta discusión sobre la representación, que si con el 40 y tantos por ciento quieren tener el 70 y tantos por ciento de los diputados, todo lo que muchísimos han intentado explicar y nadie les ha entendido. No porque no sepan ellos seguramente piensan que son doctos en esa materia, en esa cuestión, en esa figura político-electoral, pero las personas, quién sabe qué carajos es eso. Dicen otra cosa, pero yo digo carajos, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿le interesa a usted la democracia? Y luego vienen 3 preguntas que complementan ese título. Ahí va la primera. Si la respuesta fuere sí, es decir, a la pregunta primera, ¿le interesa a usted la democracia? Y dijera, sí, sí me interesa. Entonces, la pregunta que sigue es la siguiente, ¿por qué no la defiende entonces? Luego viene otra pregunta, ¿le interesa y preocupa a usted el futuro de hijos y nietos? Otra vez, si la respuesta fuere un rotundo sí, sí me interesa el futuro de mis hijos y de mis nietos, ¿por qué entonces no participa en lo público para sentar las bases de un mejor futuro para sus hijos y nietos? Y la tercera, si le interesa a usted el futuro de sus hijos y nietos, viene una pregunta para cerrar estas preguntas complementarias. De ser así, ¿por qué votó en favor del antepasado? O sea, ¿cómo se explica usted, estoy hablando figurativamente, que si me dice que sí le interesa el futuro de sus hijos y de sus nietos y el bienestar, una mejor calidad de vida, etcétera, 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 entonces, ¿por qué carajos votó por la destrucción, por el pasado, por la corrupción, por poner en el gobierno a los más brutos, a los más ignorantes, a los más inexpertos y, repito, a los más corruptos y uno que otro deschavetado como el bulto? Quiere decir entonces, si regreso caminando en sentido contrario, que es falso que al mexicano le interese la democracia. Al mexicano es mentira eso de que le interesa la democracia, le vale, ni la comprende, ni entiende qué significa un régimen democrático y la democracia viva, dinámica, efectiva en un país como el nuestro. Eso les vale, simplemente para ellos es votar, obtener su INE, su credencial, perdón, de elector, ir a votar y ya, y siguen en lo mismo y deja que otros en su lugar roben, hagan sinvergüenzada y media. Esa es la realidad de este país. Ahora, esto tiene una explicación sencilla. ¿Por qué países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, etcétera, Finlandia, Islandia, todos esos países allá? No menciono a España porque es una situación ahí medio, son más parecidos a nosotros que a aquellos otros países. Cuando, vamos a decir, se descubre América, ¿verdad? O se descubre el Atlas o el Atlante, como guste usted, ¿verdad? Se genera una situación interesante donde para algunos grupos sociales que vivían en aquellos países, que sufrían vamos a decir, el desprecio del resto de la sociedad por motivos religiosos. Recuerda usted la reforma de Lutero y Calvino, el movimiento protestante, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento, al paso de los años,
que llegar a América para esos grupos que huirían por motivos religiosos, llegarían a Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Personas que venían y traían en su mente una visión filosófica religiosa, para decirlo de alguna manera, pero también económica, de la parte más avanzada que había en ese entonces en Europa. Cuando uso Europa lo digo en el sentido geográfico actual, ¿verdad? Pero como tal ese concepto quizá todavía no existía ya en los años 1500, 1600, en el siglo XV, el XVI, XVII, etcétera. Pero aquella descubrimiento, entre comillas, de Cristóbal Colón, etcétera, patrocinado por los reyes de Castilla, abrió esa posibilidad de ese movimiento demográfico. Y llegó esa migración, llega a este lado del mundo, cruzando el Atlántico, y llegan y se ponen a trabajar y a practicar sus ideas religiosas, donde se premiaba la austeridad, la vida frugal, el respeto a una serie de normas que estaban en los documentos básicos, en la Biblia, en el Testamento, Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Y esas personas no encontraron en el territorio vasto de los Estados Unidos oposición alguna. ¿Por qué? Porque en esa vastísima región geográfica o espacio geográfico había grupos muy pequeños, y que estaban en un estadio, si quieren, de desarrollo muy atrasado frente a los que llegaban. En ese sentido, se establecen primero en las famosas 13 colonias y luego continúan el crecimiento hasta dominar todo lo que es hoy. Bueno, no era todavía, porque recuerden ustedes que la Nueva España pues tenía California, Arizona, Nuevo México y Texas, y luego a mediados del siglo XIX, bueno, pues hay un cambio ahí, una guerra, etcétera, y aquel territorio que era abandonado se pobló por grupos afines a aquellos primeros que habían llegado 200 años antes. Muy bien. ¿Y qué pasa con ellos? Hacen avanzar el capitalismo y con una libertad total en materia de sus creencias religiosas, porque a todos ellos los unía el desprecio, la discriminación que tenían en sus países. Muy bien, llega para adelante. Hay incluso un libro que ha sido en los últimos años cuestionado. El autor, si no me equivoco, es Max Weber, La ética protestante y el capitalismo. La tesis central, vamos a ponerlo así de manera muy esquemática, es que el protestantismo o las religiones cristianas, vamos a ponerlo así, ahorita ya ve que hay muchas, esa manera de ver el mundo, la vida honrada, el trabajo, la moralidad, etcétera, permite e impulsa al capitalismo. Eso es allá. Muy bien. Al mismo tiempo, ¿qué pasa acá con nosotros? Que lo peor, lo más atrasado que había en Europa, otra vez uso esto como referencia, era España o sus reinos, el reino de Castilla, que tenían como visión filosófica religiosa el catolicismo, con una corrupción tremenda en el seno de la alta jerarquía católica, etcétera, pleitos que los reyes, que esto, que el papa, que acá, los Borgia, etcétera. Y entonces ellos llegan a esta parte del mundo y traen su visión no solo religiosa, sino también su visión económica. Mientras que allá en el norte traían el capitalismo como fundamento económico, aquí traían el feudalismo, el atraso, la hacienda, el esclavismo, etcétera, etcétera. Y eso explica todavía hoy esas grandes diferencias entre América Latina y
Estados Unidos y Canadá, para ponerlo fácil en esta región, en esta parte del mundo. Y eso explica también en Europa, ahora sí ya la Europa relativamente actual, el atraso de países como Italia, España y en cierta forma Portugal también, que son países donde el catolicismo, los reyes, los duques, los que quieran ustedes, frente a la parte del norte de Europa, el Reino Unido, la Gran Bretaña, los países nórdicos, etcétera, etcétera, los Países Bajos, Holanda, que es donde, de acuerdo a algunos historiadores del pensamiento y desarrollo económico, ahí se genera el surgimiento de los primeros, vamos a decir, los embriones del capitalismo. Pues, ¿no? Entonces, en esas condiciones, a México llega lo más atrasado políticamente de aquellas regiones. Y eso permanece 300 años. Y cuando logramos la independencia, que fue otra vez, no fue guerra de independencia, no es cierto. Los criollos españoles nacidos aquí querían tener, pues, veían los privilegios que tenían los españoles peninsulares y dijeron, oye, pues yo nací aquí, pero yo soy español también, hombre, vamos, que es un accidente que yo hubiera nacido aquí. Y se pelean, total, que viene ahí la guerrita, y que te pico la panza y eso, y en 1821, Agustín de Iturbide, que luego se autoproclama emperador, etcétera, pero la presencia de esa visión católica filosófica persiste y se mantiene esas estructuras económicas feudales, las plantaciones de caña de azúcar aquí en el centro del país, las haciendas, la cuestión así medio aristocrática y mantener a los pueblos originarios o juzgados, etcétera, es lo que ya sabe usted mejor que yo. De tal manera, pues, que eso explica, aún en los tiempos que corren, esa falta de comprensión o de convencimiento del mexicano para hacer suya la vida democrática. En cambio, en Estados Unidos y Canadá es diferente. Si usted va, por ejemplo, a Canadá, a la parte inglesa, en la parte de Toronto, la provincia de Ontario, etcétera, pues se siente usted como si estuviera en el Reino Unido. Es más, el edificio del Parlamento en la capital de, de Canadá es como si estuviera usted viendo casi el Palacio de Westminster, Westminster, allá en Londres. En cambio aquí, cuando ve estos edificios, pues son una arquitectura barroca, churrigueresca, bigarrada, porque era fundamentalmente religiosa, pues. En esas condiciones, el mexicano no ha vivido la democracia. Y luego agreguémosle a eso, si hay una religión que le enseña sumisión, pues eso agrava y hace que permanezca en esa situación de dependencia. Yo he comentado aquí un gran trabajo demoscópico que el doctor Miguel Sekeli en el año 2005, cuando la licenciada Josefina Vázquez Mota era secretaria de Desarrollo Social, que se llama ¿Qué piensan los pobres? Es un gran estudio que por desgracia no recibió la continuidad obligada. Y hay un reactivo que es ahí. ¿Por qué piensa usted que hay pobre? El 13% de las respuestas fue porque así lo quiere Dios. Y ahí está el estudio, no le estoy engañando a usted. Voy a buscar el libro, aquí lo tengo ahorita. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, nomás para que vean que es cierto lo que digo. Déjenme ver. No se fijen porque ando en pance, por favor. Déjenme ver, aquí tengo uno, son dos. ¿Me lo detienes, por favor? Vamos a ver dónde está el otro, porque esto vale la pena que ustedes lo... ¿Dónde carajos lo tengo, hombre? Adabra, cadabra, adabra, cadabra, adabra, cadabra. Adabra es un libro así de este logo, de este color. Tengo dos incluso.
iguales. Ya no. A ver, espérenme pues. Aquí vamos a hacer un último intento. Aquí está, efectivamente. Híjole, nomás que está hasta abajo. No, bueno, no lo puedo sacar. Pero les prometo mañana mostrárselos. Pero déjenme ver si aquí, porque de esa encuesta se hicieron una serie de trabajos, se elaboraron una serie de trabajos de una gran riqueza todavía en lo que se refiere al combate a la pobreza. Aquí ya tengo nomás los trabajos teóricos. Sí, ahí tengo, lo que pasa está hasta abajo y quitarlo ahorita tendría que hacer un tiradero. Mañana les prometo que lo muestro. Pero así, el 13% responde, porque así lo quiere Dios. Entonces dice uno, ¿qué Dios tan raro que quiere que la gente esté jodida? Pero esa es la mentalidad hoy de millones de mexicanos, particularmente en los más desamparados, los que viven en las zonas marginales atrasadas. Y luego la segunda respuesta, con un 13-14%, también es por mala suerte. Entonces, pues estamos fregados. Si primero el 13% de los respondientes dicen que es por mala suerte, que son pobres, y luego el otro 13% porque Dios así lo quiere, pues vamos a seguir por los siglos de los siglos santos, amén, diría yo cuando estaba en la doctrina. Entonces, como ven ustedes, la modernidad en la parte política ideológica no es lo nuestro. Todavía el siglo XIX es un siglo de caciques, de poderosos, de caudillos. Bueno, vean el caso de, con todo respeto, don Benito Juárez, un hombre con una ambición por el poder que lo llevó a dar un golpe de Estado y murió siendo presidente de una angina de pecho, pero si no, ahí estuviera. Vea usted a don Porfirio Díaz. Es decir, la democracia no es algo que al mexicano le interese defender, es más, ni siquiera conocer verdaderamente qué es la democracia. Uno de los elementos centrales de una democracia, de un país democrático, es la vigencia plena del Estado de Derecho, la defensa de la ley por parte de las personas o del ciudadano. Eso no existe en México. Por lo tanto, van a salir a defender que no haya sobrerepresentación. Ni idea tienen qué es eso. Ni idea tienen. En esas condiciones, pues, no dudo, más diría, afirmo, que hay un pequeñísimo grupo de ciudadanos mexicanos, de los 100 millones que somos, que sí les interesa la democracia, porque han estudiado y o trabajado en otros países donde efectivamente la democracia es una realidad. Pero vienen aquí y en vez de luchar por eso se adecuan a la vida caudillista, sinvergüenzada y media, etcétera. En esas condiciones, pues, pensar que y si hacen la sobrerepresentación, el país se acaba. Señores, no es cierto eso. No es cierto. ¿De dónde sacan ustedes que porque le den 350 o 360 diputados a Morena y los suyos, se va a acabar el país? ¿De dónde carajo sacan eso? Digo, la verdad es que son argumentos que dan risa, pero hay personas que están convencidas de la justeza de esas posiciones. Es respetable. Mientras que millones y millones de ciudadanos pues viven ajenos a esas discusiones propias o de intelectuales o de comentaristas o de políticos. Así de sencillo. Ahora bien, en un universo de 100 millones de ciudadanos, ¿cuántos millones piensan ustedes verdaderamente que conocen qué es un sistema democrático? ¿Cuáles son sus elementos centrales, sus pilares fundamentales donde se sostendría la democracia?
yo no sé, platicando con algunos amigos ayer en un desayuno largo donde platicamos de política, pues yo elaboré, o sea, lancé un número y dije 2 millones, no exageres, me dijeron. Y me dieron argumentos que acepto y me dicen, mira Ángel, no te equivoques. Si hay 500,000 de mexicanos que verdaderamente conocen, les interesa y están dispuestos a defender la democracia, es mucho. De tal manera, pues, que con esas manifestaciones de la marea rosa, rosada, llagada en Choyacas o es nomás por ir ahí a exhibirse, ya que estoy, y todo en eso, y acá, y con fulano, y el lente de marca, y mucho estilo. Pero les pregunta uno, ¿qué entiende usted por democracia? Bueno, pues la democracia, pues es la democracia. Ah, no, sí, por supuesto, ¿no? A eso, Macario Esquetino ha escrito cosas muy interesantes en torno a eso. La democracia históricamente es algo reciente en la historia de la humanidad. No es algo que haya existido desde hace miles de años. Entonces, ¿por qué México debería estar en la vanguardia de la defensa de la democracia cuando somos un país donde hay un altísimo porcentaje de analfabetos funcionales? Cuando tenemos escuelas de educación superior, públicas y privadas, que arrojan al mercado laboral profesionistas casi monolingües, casi hablan, casi escriben y casi leen el español. Es un mundo, nuestro México, nuestro país, donde lo que campea, aparte de la sinvergüenzada y la corrupción, etcétera, es la ignorancia. Y para que haya en un país una verdadera democracia, el ciudadano debe estar informado, debe conocer las obligaciones que tiene él como ciudadano. Aquí en México eso no existe, pues. No digo que eso sea bueno, simplemente estoy describiendo cómo somos, qué tenemos y cuál es nuestro comportamiento. Vean ustedes la vida de los partidos. O sea, dan vergüenza. Es un pleito entre bandoleros. ¿Ustedes piensan que el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Morena misma, son partidos? No, son negocios particulares que en el caso del Verde y del PT los maneja una persona. Bueno, en el caso del PT es una pareja de esposos, Alberto Anaya y su esposa. En el caso del Niño Verde, si está en condiciones, porque decía que estaba muy enfermo, pero es el dueño que lo heredó de su señor padre. Y en Morena, pues el dueño es el mero chicho de la película Gacha, del muchacho, que es López Obrador, el cacique de caciques. ¿Qué tenemos en el PAN? También 2, 3 grupúsculos que desde tiempo inmemorial se vienen repartiendo, que si los históricos, que los seguidores de Anaya, que los seguidores de Felipe Calderón, que por acá, que por los doctrinarios, esto, ya andan agarrados. Cuando el PAN tiene una membresía, militantes 270, 280,000 militantes. El PRI, pues vea usted el pleito que hay ahí entre, por un lado, Alejandro Moreno, por otro lado, Manlio Fabio, y exdirigentes ahí agarrados del chongo. Bueno, esa es la vida político-partidaria de México. Ustedes piensan que esos 7 partidos, y no menciono el otro que es un negocio particular de Dante Delgado, que es Movimiento Ciudadano. En un país con esas características de partidos, no puede haber una democracia viva, dinámica. Esto lo digo simplemente para que entendamos que es mucho lo que nos falta. Y eso le permite a la clase política adueñarse de esas estructuras y obtener recursos al margen de la ley o negocios o privilegios, etcétera. Pero son pequeños grupúsculos dentro de ese universo ciudadano de 100 millones de habitantes. Mañana voy a explicarles de manera detallada
¿A qué se debe? O les voy a dar dos ejemplos en esto de la cuestión democrática o la ley y la poca o nula importancia que le damos a la ley, con dos casos. Uno es la famosa sobrerepresentación, que sería el artículo 54 de la Constitución, y esta integración anómala de la Sala Superior del Tribunal y la decisión fuera de la ley, violatoria de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en el artículo 167 dicta exactamente lo que debe ser para tener al menos seis magistrados, no como eran los 5. Eso lo veremos mañana. Ahora bien, para terminar la parte editorial, hay una persona en México que ha estudiado de una manera sistemática y completa esta cuestión del futuro. Y hay un librito, bueno, tiene varios, pero uno que diríamos fue casi el origen, de el doctor Roger Bartra. Es un librito de divulgación del Fondo de Cultura Económica antes de que llegara el enemigo del jabón Camay, ¿no? Del cochino este socroso, de este integrante del circo Ataibo, se llama La Sombra del Futuro. Les recomiendo sinceramente que lo busquen, ahí lo hay en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica, hay una aquí en La Condesa, la Rosario Castellanos, hay otra ahí en el Eje Central, que es creo Venustiano Carranza y San Juan de Letrán, ahí está, perdonen, pero yo me formé en la Ciudad de México todavía cuando esa calle era San Juan de Letrán. Entonces, léanlo, este librito. No les digo acá ni les leo un pedazo, vale la pena que lo lean. Y posteriormente el doctor Bartra ha escrito dos grandes libros. Uno que se llama La jaula de la melancolía, es decir, esa melancolía, ese extrañar el pasado del mexicano. Y uno más reciente que trata también el tema, que se llama Regreso a la jaula, que es un libro increíble. No tan importantes como los que escribe la historiadora, doctora e investigadora. No vaya a pensar usted eso. El doctor Roger Bartra es un modesto investigador. No vaya usted a pensar que el doctor Roger Bartra le gana a la señora esta que se le identifica con el nombre de un ave de rapiña que come carroña, así se le conoce, pero por lo pronto este librito, La sombra del futuro, muy interesante y se lo lee usted, es un libro que ahí entre plática y plática lo lee, y de ahí le pido que salte a los otros dos en este orden. Primero, La jaula de la melancolía, que es uno parecido a este, y luego al tercero que culmina esto que se llama Regreso a la jaula, y es muy reciente. Entonces, el futuro es complicado, hay que construirlo, hay que trabajar, hay que estudiar, y eso, pues el mexicano no está educado para eso, no nos han inculcado eso. Por el contrario, nos han inculcado la sinvergüenzada, estirar la mano, andar de lambiscones y dependiendo del poderoso en turno. Eso es lo nuestro. Y hay que decirlo que desde esos años del sexenio cardenista hemos sido excelentes alumnos al respecto. Y eso explica mucho que de 30 millones hace 6 años, ahora son 36 los que hayan votado por la anticientífica. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 14 de agosto del año 2024.